Muy bien, este es un esquema que les muestra la irrigación del marco cólico. Mesentérica superior, mesentérica inferior, el arco marginal, que se ve claramente acá, hasta las sigmoideas. No se ve aquí, pero podría haber una rama que une la cólica media a la cólica izquierda. A esa anastomosis se llama el arco de Riolano, ¿ok? No se olviden. Muy bien, la 59 dice, las arterias sigmoideas son ramas de la mesentérica inferior, la cólica superior derecha, la coronaria estomáquica, la cólica media o el tronco seco apendículo cólico. ¿Cuál será? ¿No? La mesentérica inferior, pues, ¿no es cierto? Eso lo vimos. La 60 dice, la anastomosis entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior se denomina arco vascular de Treis, el arco marginal o de Draman, la anastomosis sigmoidea IMA o de Sadek, el arco de Riolano o el arco pancreático duodenal. Habíamos dicho que era el arco de Riolano, pues, ¿no es cierto? La anastomosis sigmoidea IMA o de Sadek es la anastomosis que está entre la hemorroidal superior y las sigmoideas, ¿no? Ahí se encuentra. El arco marginal o la arteria marginal es la que ya hemos visto, que está alrededor del marco cólico. El arco vascular de Treis no tiene mucha importancia quirúrgica. Es cuando ustedes hacen la disección de las arterias, ¿no?, en el cadáver, pueden formar un arco uniendo la mesentérica inferior, la vena mesentérica inferior junto con la arteria mesentérica inferior, y forma un arco hasta que se une a la arteria cólica media, ¿no? Cuando ustedes lo ven en el muerto es así, es un arco vascular, es un detalle anatómico nomás, no tiene mayor importancia ni quirúrgica ni clínica. Muy bien, la 61 dice, el colon ascendente está vascularizado por la arteria mesentérica inferior, esplénica, coronaria estomáquica, cólica media o mesentérica superior. No, el colon ascendente está vascularizado por la mesentérica superior, ¿no? La 62 nos dice, el promontorio es una estructura anatómica que se forma por la unión de las ramas, dice, horizontales del pubis, la articulación de L5 con S1, la articulación sacroiliaca, la unión del cuerpo y el manubrio del esternón, la unión recto-sigmoidea. No, el promontorio es una estructura anatómica que se encuentra en la pelvis, ¿no? Es la unión de la última lumbar con el sacro. No, esto los que van a hacer ginecología, digamos, lo van a usar mucho. Cuando miden el diámetro antero-posterior, usualmente buscan el promontorio, pues, ¿no? Cuando se hace una fijación en un prolapso rectal, por ejemplo, se hace la promontofijación. La promontofijación es aquella técnica en la cual se fija al promontorio el recto sigmoides para que no prolapse hacia abajo. Entonces, la articulación de L5 con S1 se le llama promontorio, ¿ok? Todo lo que está por debajo de ese promontorio ya es pelvis. Y en el caso de lo que es el tubo digestivo, todo lo que está por debajo ya se considera el recto, ¿ok? Del recto, ¿qué nos va a interesar? En el recto vamos a encontrar tres partes, una superior, una media y una inferior, de acuerdo a su vascularización. Las arterias se dividen en hemorroidal superior, hemorroidal media y hemorroidal inferior. La hemorroidal superior habíamos dicho que nace de la arteria mesentérica superior, es su rama terminal, ¿verdad? La hemorroidal media va a ser rama de la arteria hipogástrica. Como ven acá, la arteria hipogástrica es la arteria ilíaca interna. Y la hemorroidal inferior es rama de la pudenda interna, que a su vez es rama de la hipogástrica también. El drenaje venoso es similar. La vena hemorroidal superior va a drenar a la mesentérica inferior y ahí a la vena porta. Las venas hemorroidales medias e inferior van a finalmente llegar a la ilíaca interna, a la ilíaca primitiva y después a la vena cava. Es importante recordar esa irrigación o el drenaje venoso del recto. ¿Por qué? Porque debemos de tomar en cuenta que el tercio superior del recto va a drenar a la circulación portal y los 2 tercios inferiores van a drenar a la circulación sistémica. Por esa razón
es que, por ejemplo, se puede dar los medicamentos a través de esta vía, en algunos casos especiales. Se va a absorber y no va a pasar por el hígado. ¿Okay? Al no pasar por el hígado, si se administra por vía oral, por ejemplo, no se metaboliza y podría tener una más potente acción. ¿Okay? Muy bien, ¿qué más debemos saber? Hemos visto la vascularización, el drenaje venoso del marco cólico. Tenemos que saber la diferencia que existe entre un asa colónica y un asa delgada. ¿Por qué? Cuando uno entra, por ejemplo, a hacer una cirugía, hace muchas veces incisiones pequeñas. Y a través de esa incisión pequeña, uno lo que va a ver son solamente asas del mismo color, la misma consistencia. Para diferenciar si es delgada o es gruesa, tenemos que fijarnos en algunos detalles. Lo primero, el asa gruesa o el colon va a tener un engrosamiento de la capa longitudinal, a la cual le van a llamar las cintillas o las tenias del colon, que son estas. Va a tener también unas estrecheces cada ciertos segmentos, a las cuales les llaman las austras. ¿Ok? Y va a tener finalmente pedículos adosados a su pared, que van a ser pedículos de grasa, donde muchas veces se encuentra un ganglio linfático. A eso se llaman los apéndices epiploicos. ¿Okay? En cambio, el intestino delgado solamente es un asa delgada lisa, no tiene ni tenias, ni austras, ni apéndices epiploicos. Muy bien, esta es una imagen que les refuerza la idea de que la irrigación del ciego y del apéndice depende de la mesentérica superior. Muy bien, la 63 nos dice: las arterias hemorroidales medias son ramas habitualmente de la arteria hipogástrica, la arteria mesentérica inferior, la arteria mesentérica superior, la arteria pudende interna o la arteria pudende externa. ¿Cuál será? Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que las hemorroidales medias usualmente son ramas de la arteria hipogástrica. Las hemorroidales inferiores son ramas de la pudende interna. Y las hemorroidales superiores son ramas de la mesentérica inferior. Muy bien, la 64 dice: ¿qué porción del recto drena hacia la circulación sistémica? El tercio superior, el tercio medio, el tercio inferior, el tercio medio y el inferior, o todo el recto. ¿Cuál habíamos dicho? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que era el tercio medio y el tercio inferior. Esos dos, ¿no es cierto? El tercio superior, mediante la hemorroidal superior, drena a la mesentérica inferior y después la vena porta. A la circulación sistémica va a drenar el tercio medio y el tercio inferior. Acá la alternativa es la D, ¿ok? La D, de dedo, no el la C. Muy bien, la 65 dice: un cáncer colorectal que genera metástasis pulmonares sin presencia de lesiones hepáticas estará ubicado probablemente en el tercio superior del recto, el ángulo esplénico, el tercio inferior del recto, el ciego o el colon sigmoides. ¿Dónde estará? El tercio inferior, ¿no es cierto?, del recto. ¿Por qué? Todo cáncer tiene varias vías de diseminación: la vía linfática, la vía hemática y invasión local, ¿no es cierto?, por vecindad. Si ustedes tienen un cáncer colorectal, significa que el cáncer está en algún lugar entre el colon, el ciego, perdón, y el recto, por eso se llama colorectal. Ustedes saben que todo el marco cólico, hasta el tercio superior del recto, finalmente drenan a la vena porta. Si hubiera un cáncer en una de estas estructuras, la vena porta al ingresar al hígado se divide en dos ramas, se subdivide y se va subdividiendo hasta formar una red capilar, donde quedan atrapadas usualmente las células cancerígenas, y por eso es que la metástasis primaria siempre es hacia el hígado, de cualquier tumor que esté dentro del abdomen, ¿ok? Pero si es que estas células atraviesan el hígado, pasarán a la suprahepática, a la vena cava superior, la aurícula derecha, ventrículo derecho, y después a las pulmonares y al pulmón, donde las arterias se empiezan a dividir, subdividir, forman otra red capilar y ahí se pueden atrapar. Y ese es el segundo lugar de las metástasis. Si ustedes encuentran metástasis pulmonares y no hepáticas, se debe sospechar que en ese caso
el cáncer debe estar ubicado en el recto, pero principalmente en el tercio inferior. No tanto en el medio, porque pueden por vecindad disparar también hacia la vena porta, pero en el tercio inferior sí. ¿Ok? El tercio inferior drena hacia la pudenda interna. De la pudenda interna a la ilíaca a la cava, y después puede llegar mediante la arteria pulmonar hacia el pulmón y no pasar por el hígado. ¿Ok? Por esa razón, aquí la respuesta es el tercio inferior del recto, pues. Como ven acá, ¿no es cierto? La vena porta entonces va a drenar la sangre desde el cardias hasta el tercio superior del recto, ¿no? Y la vena porta se va a formar mediante la fusión de dos grandes vasos, la mesentérica superior y el tronco espleno-mesentérico, que sale de la unión de la vena esplénica y la mesentérica inferior. ¿Ok? Entonces, recuerden, la vena porta va a llevar la sangre casi de todo el tubo digestivo, con excepción de los 2/3 inferiores del recto. De ahí viene la pregunta, dice: la vena porta nace de la unión de la vena mesentérica superior con la vena esplénica o tronco espleno-mesentérico, gastroepiploica derecha, hemorroidal superior, ilíaca interna o suprahepáticas. De la esplénica o tronco espleno-mesentérico, pues, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a hablar ahora del drenaje linfático, ¿no? Ya habíamos adelantado algo, ¿verdad? El drenaje linfático se basa en una serie de vasos linfáticos y una serie de estaciones, las cuales son los llamadas los ganglios, ¿ok? Dentro de estos vasos, el vaso más importante es el conducto torácico. Como dice acá, el conducto torácico es el principal vaso linfático del organismo. ¿Y dónde nace? Nos preguntan. A la altura de D10 en el tórax, a la altura de D8 en el tórax, a la altura de L2 en el abdomen, a la altura de S1 en el abdomen, a la altura de C7 en el cuello. Habíamos dicho ya que el conducto torácico atravesaba el diafragma junto con la arteria aorta. Por ende, no nace en el tórax, pues, ¿no es cierto? Tampoco en la región cervical. ¿Dónde nace el conducto torácico? Va a nacer en el abdomen a la altura de L2, ¿ok? Si fuera a la altura de S1, no sería en el abdomen, sería en la pelvis, pues, ¿no es cierto? Entonces es a la altura de L2 en el abdomen. Esta es una imagen del conducto torácico, ¿ok? El conducto torácico nace en una dilatación linfática a la cual le llaman la cisterna de Pequet o la cisterna del Kilo. De ahí sale el conducto torácico, atraviesa el diafragma y se va a colocar en la línea media, delante de los cuerpos vertebrales, hasta la altura de D4 más o menos, donde se lateraliza a la izquierda. Hace un callado en la región cervical y desemboca en la unión o en la confluencia de la yugular interna y la subclavia izquierda. ¿Ok? En el confluente yugulo-subclavio izquierdo. Ahí desemboca el conducto torácico. Hay algunas variantes donde podría desembocar ya en el tronco brachiocefálico izquierdo, podría desembocar en la yugular izquierda, eventualmente en la subclavia izquierda, pero usualmente está en la unión de la yugular con la subclavia, pero siempre del lado izquierdo, ¿ok? Siempre del lado izquierdo. El conducto torácico va a drenar ¿qué cosa? Toda la linfa subdiafragmática, o sea, del abdomen, de la pelvis, de los dos miembros inferiores, la linfa del hemitórax izquierdo, la linfa del brazo o del miembro superior izquierdo y la linfa de la cabeza y el cuello del lado izquierdo. El otro vaso linfático va a drenar el resto del organismo, o sea, la parte derecha del tórax, el brazo derecho y la mitad de la cabeza y el cuello derechos, ¿ok? A ese vaso linfático se le conoce como la gran vena linfática, ¿ok? Si se fijan, este es el conducto torácico, nace en la cisterna del Kilo a nivel de L2, asciende, se dirige a la izquierda, desemboca en el confluente yúgulo subclavio izquierdo, de una longitud grande. La vena
linfática o la gran vena linfática tiene más o menos entre 1.5 y 2 centímetros, es bastante pequeña. Esa drena el resto del organismo, ¿ok? Entonces no se olviden del conducto torácico. Muy bien, ¿qué más debemos saber? También es importante conocer el drenaje linfático del colon, ¿ok? El marco cólico va a tener su drenaje linfático en 4 estaciones, en 4 grupos. El primer grupo se llama el grupo central. El primer grupo central, está en el nacimiento de las arterias mesentéricas. El grupo 2 o intermedio son los ganglios que están adosados junto con las arterias cólicas. El grupo 3 o paracólico son los ganglios que están paralelos al marco cólico junto con la arteria marginal. Y el grupo 4 o epicólico son los ganglios que están adosados al marco cólico, usualmente en los apéndices epiploicos. La 68 nos dice el grupo de ganglios linfáticos que drena el colon y se encuentra junto a las arterias cólicas, se denomina epicólicos, paracólicos, intermedios, principales o intercólicos. Habíamos dicho que eran los intermedios, pues, ¿no es cierto? El grupo intermedio. ¿Qué más debemos saber de los ganglios? En el estómago existe un drenaje linfático bastante complejo. Ese drenaje linfático se ha tratado de ordenar en grupos ganglionares. Existen 16 grupos ganglionares en el estómago. Han preguntado sobre estos grupos ganglionares, pero principalmente han preguntado los 6 primeros grupos o el grupo 8 y 9. Estos ganglios linfáticos del estómago tienen la importancia quirúrgica y clínica en que, por ejemplo, cuando se hace una resección por un cáncer de estómago, cuanto más ganglios se resequen, la resección va a ser más radical. También, cuanto más ganglios tome un cáncer, la enfermedad va a estar más avanzada. Perdón. Y el pronóstico, obviamente, va a ser distinto. Los ganglios que ustedes deben de recordar son el grupo 1, que es el grupo paracardial derecho. El grupo 2, que es el grupo paracardial izquierdo. El grupo 3 es el de la curvatura menor. El grupo 4 está en la curvatura mayor. El grupo 5 está encima del píloros, es el suprapilórico. Y el grupo 6 es el infrapilórico. Tenemos el grupo 7, que es de la gástrica izquierda, el 8, que es de la arteria hepática, y el 9, que también es muy importante, que es el grupo del tronco celíaco. ¿Ok? Como les decía, recuerden, difícil que les pregunten todos, los últimos no les van a preguntar. Los 6 primeros sí podrían haber preguntado sobre el grupo 3 y el grupo 4 hasta ahora. ¿Ok? El grupo 9, el tronco celíaco, también es importante recordar porque es el centro del drenaje ganglionar. Esta es una pregunta que vino ya. El grupo ganglionar número 3 del drenaje linfático del estómago se encuentra en, nos dice, la curvatura mayor, la curvatura menor, el tronco celíaco, el cardial derecho o el suprapilórico. ¿Cuál será? No, ya habíamos dicho que era de la curvatura menor, ¿no? Muy bien. Finalmente vamos a hablar del peritoneo, ¿no? ¿Qué cosa es el peritoneo? El peritoneo es una serosa. Por ser una serosa tiene 2 hojas siempre, una parietal y una visceral. Estas hojas van a formar repliegues, van a unir un órgano a otro o van a unir la pared abdominal hacia un órgano. De ahí viene la división o los diferentes nombres que adopta. Se le puede llamar al peritoneo como meso, como epiplon, como fascia de coalescencia o como ligamentos. ¿Qué cosa es un meso? Un meso es un repliegue peritoneal que une la pared hacia un órgano o hacia una víscera, ¿no? Por ejemplo, el mesenterio, ¿no? El mesenterio es donde va a discurrir la arteria mesentérica superior. Otro meso importante es el mesocolon transverso, ¿no? Que va a unir la pared posterior al colon transverso.
ahí en ese mesocolon transverso vamos a encontrar la cólica media, ¿ok? O podríamos encontrar parte del arco herriolano. ¿Por qué se caracteriza? Porque entre sus dos hojas vamos a encontrar vasos importantes, como la mesentérica o la cólica media, ¿no? Tiene vasos importantes, los cuales hay que preservar. Muy bien, ¿qué cosa es un epiplon? Un epiplon es un repliegue de peritoneo, semejante al meso, pero que en su estructura van a unir ya no la pared a un órgano, sino van a unir dos órganos entre sí. Por ejemplo, el epiplon gastrohepático, el epiplon gastroesplénico, ¿ok? Estos epiplon usualmente también llevan vasos nobles. Por ejemplo, el epiplon gastroesplénico llevan los vasos cortos. El epiplon gastrohepático va a llevar al pedículo hepático en la parte densa, ¿no es cierto? La fase de coalescencia es un rezago del peritoneo. Usualmente, cuando el feto se está formando, el intestino es un tubo que se empieza a doblar, ¿no es cierto? Y después de haberse doblado, rota, hace una rotación para formar el intestino delgado y el marco cólico. Al rotar, se adosa a la pared posterior. Se adhiere a la pared posterior mediante las fascias de coalescencia. Estas fascias de coalescencia las vamos a encontrar, por ejemplo, detrás del colon, ascendente y descendente, donde se llama la fascia de Tolt. Vamos a encontrarlo también detrás del duodeno y el páncreas, ¿no? También hay una fascia de coalescencia que hacen que esos órganos estén fijados al retroperitoneo. Finalmente, los ligamentos también son repliegues de peritoneo, que pueden unir un órgano a otro o la pared hacia un órgano, pero se diferencia de los mesos o del epiplon porque no lleva vasos importantes. Estos se pueden seccionar sin mucho problema. El peritoneo como tal va a formar cavidades y va a formar espacios dentro de lo que es la cavidad abdominal. Los espacios que va a formar el peritoneo dentro de la cavidad peritoneal es la gran cavidad peritoneal, ¿no es cierto?, donde va a estar las asas intestinales, el colon, el estómago, etc. Y la transcavidad de los epiplones. Perdón. Esta transcavidad de los epiplones está detrás del estómago. ¿Ok? Entonces hay dos espacios en la cavidad peritoneal: la gran cavidad peritoneal y la transcavidad de los epiplones. Esta transcavidad de los epiplones está representada acá en oscuro, detrás del estómago. Usualmente cuando se hace una incisión mediana y se abre el abdomen, no se puede ver la transcavidad de los epiplones. Se accede a ella seccionando el epiplon gastrocólico, levantando el estómago o a través de un hiato. Ese hiato se llama el hiato de Winslow. El hiato de Winslow sirve para abordar o para ingresar a la transcavidad de los epiplones. El hiato de Winslow está detrás del pedículo hepático. Muy bien, el otro espacio que debemos conocer es el espacio prevesical. Si bien es cierto, no es un espacio peritoneal, es un espacio preperitoneal. Este espacio preperitoneal o de Retzius es un espacio que se encuentra delante de la vejiga y sirve, por ejemplo, para que el urólogo ingrese hacia la vejiga y pueda extraer la próstata, o para que el cirujano ingrese a esta zona y trate mediante técnicas preperitoneales, Nyhus, estopa o mediante la paroscopía las hernias inguinales también. Es un espacio que sirve para el abordaje quirúrgico. ¿Qué más debemos saber? Existen zonas de drenaje y zonas de declive en la cavidad peritoneal. Las zonas de drenaje más conocidas son las que están entre el colon ascendente y descendente y la pared. A esos espacios se le llaman los canales parietocólicos. Estos canales parietocólicos finalmente van a llegar al espacio rectuterino en la mujer y el espacio rectovesical en el hombre. El rectuterino se le conoce como el fondo de saco de Douglas
Y el recto vesical tiene ese nombre, nada más, recto vesical. Y son las zonas más declives del espacio peritoneal. Porque es importante conocer ese dato. Al ser la zona más declive de la cavidad peritoneal, el líquido que se puede producir por un sangrado, por una ascitis, primero se va a localizar en esa zona, ¿ok? Y es más fácil encontrar en ese lugar el líquido peritoneal que en cualquier otro. Muy bien, la 70 dice, ¿qué parte del tracto intestinal está más firmemente fijada al retroperitoneo? El duodeno, el yeyuno, el ileum, el colon ascendente o el colon descendente. El que está más fijo y se considera, ojo, un órgano retroperitoneal es el duodeno y el páncreas, ¿ok? Y del tracto intestinal obviamente será el duodeno, ¿no? Seguidos por el colon ascendente y el colon descendente. Y al revés, ¿cuál es la parte más móvil de todo el tracto intestinal? La parte más móvil es el colon transverso, ¿ok? Que tiene mucha movilidad. Eso es lo que les pregunta acá. ¿Cuál de las siguientes estructuras es la porción mayor y más movible del intestino grueso? En realidad de todo el tracto digestivo. Es el colon transverso, ¿ok? Lo inverso al duodeno. Muy bien, la 72 dice, el reparo anatómico que separa el duodeno del yeyuno se denomina cardias, hiato de Winslow, ángulo de Trace, fascia de Tolt o bulbo duodenal. ¿Cuál será? No. ¿Qué separa el duodeno del yeyuno? El ángulo de Trace, ¿no es cierto? El cardias, ya saben, está entre el esófago y el estómago. El hiato de Winslow es la zona de entrada, la región de entrada o el hiato de entrada a la transcavidad de los epiplones. El ángulo de Trace, acabamos de verlo, la fascia de Toll está detrás del colon ascendente y descendente. El bulbo duodenal es una parte de la primera porción del duodeno que es intraperitoneal. O sea, se considera que el duodeno es retroperitoneal, ¿verdad? Habíamos dicho. Con excepción del bulbo duodenal, que es la parte que es libre por ambas caras. Muy bien, la 73 dice, en la mujer la zona más declive de la cavidad peritoneal es denominada el espacio de Morrison, la transcavidad de los epiplones, el fondo de saco de Douglas, el espacio de Retzius o la corredera parietocólica izquierda. Ese es el fondo de saco de Douglas, en la mujer, ¿no es cierto? En el varón no existe el fondo de saco de Douglas, se llama fondo rectovesical nada más. La 74 nos dice, al realizar la culdocentesis posterior, usualmente se busca aspirar secreciones del receso rectovesical, fondo de saco recto uterino, espacio de Morrison, la fosa ilíaca derecha o el espacio prevesical. Del fondo de saco recto uterino, pues no es cierto. La culdocentesis era un procedimiento que antes se hacía con mayor frecuencia, actualmente se usa muy poco, pero consistía en la aspiración del espacio recto uterino a través del fondo de saco posterior de la vagina, ¿ok? Se usaba en los embarazos ectópicos, por ejemplo. Actualmente este procedimiento se usa, por ejemplo, cuando hay un absceso intraperitoneal, ¿ok? Post embarazo ectópico, post PID, ¿no? O si es que hay un absceso en esta zona debido o post histerectomía de repente. Muy bien, la 75 dice, la diferencia fundamental entre un meso y un ligamento es la vascularización, la longitud, las estructuras que une, el espesor de sus fibras o la cantidad de inervación que tiene. ¿Qué será? Los vasos, ¿no es cierto? Recuerden que un meso lleva siempre vasos importantes, ¿no? Un ligamento usualmente no lleva vasos importantes, ¿ok? Y se puede ligar y se puede seccionar fácilmente. Ok, doctores, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar.